Dios es más que bueno y fiel. Estamos agotando una agenda durante este mes sobre los objetivos de nuestra iglesia. Estamos tratando de alinear a todos los miembros de esta iglesia lo que estamos persiguiendo durante este año 2023. Iniciamos la semana pasada viendo un principio general de lo que necesitamos como iglesia para poder alcanzar estos 3 objetivos que tenemos propuesto como congregación. Hablamos de Romanos capítulo 12, mirando cómo Pablo rogaba a esta iglesia para que lograran la unidad, para que lograran el propósito de ellos de ser un solo cuerpo, de poder servir, de poder comprometerse con ese cuerpo, contribuir al beneficio de la obra de Dios. Es necesario que la iglesia, a la hora de avanzar, pueda unirse, podamos tener los mismos fines, estar con la misma visión, tener las cosas en común. Es la manera en que Dios diseñó la iglesia. Somos todos miembros del cuerpo, todos tenemos una función, decía Pablo. No todos vamos a hacer lo mismo, pero es necesario que nosotros nos unamos para alcanzar la unidad de la iglesia y así entonces poder avanzar juntos hacia nuestros objetivos. Porque cumplir un objetivo de estos requiere de la unidad de todos nosotros. Así que vimos en este capítulo cómo Dios está buscando y exhortando a la iglesia para trabajar juntos. Así que vamos a tener durante estas 3 semanas entonces 3 enseñanzas que están vinculadas directamente a cada uno de estos objetivos. Y hoy vamos a tratar el tema del compromiso en la iglesia. El compromiso en la iglesia. Y quiero leer un versículo que fue y es aún, yo podría decir, mi versículo o uno de ellos, de mis versículos favoritos. Este fue mi primer versículo después de mi conversión, con el que el Señor selló mi corazón. Y doy gracias a Dios por esto, porque a los 13 años, cuando conocí de Él, en ese mismo campamento, pude aprender, pude conocer a un joven que tuvo un compromiso muy alto en medio de circunstancias muy difíciles. Y ese joven se llamaba Daniel. Así que Daniel, capítulo 1, verso 8, cita lo siguiente. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Oremos. Señor, gracias. Gracias por el privilegio de poder venir a tu casa en esta mañana, adorarte y proclamar tus verdades y al mismo tiempo cantar el compromiso de que tú estás buscando hombres que quieran al mundo impactar. Tú estás buscando hombres y mujeres dispuestos a asumir compromiso en tu obra. Tú anhelas encontrar corazones dispuestos a pagar el precio de la obediencia. Y hoy, Señor, queremos presentarte esta enseñanza en tus manos para que tú utilices esta historia conocida por todos nosotros, pero nueva, Señor, en nuestros corazones para aprender lo que tú tienes que decirnos. Abre nuestro entendimiento, oh Señor, que podamos no solamente oír, sino escuchar tu voz. Nuestros oídos espirituales, Padre, ábrelos. Nuestros ojos espirituales, ábrelos. Permítenos recibir tu verdad y permítenos escuchar tu voz. Solamente, Padre, utilízame como un instrumento, pero que el mensaje que tu pueblo pueda escuchar hoy provenga directamente de tu corazón. Transforma nuestra mente, así como aprendimos en Romanos,
Permítenos no conformarnos a este siglo. Ayúdanos a entender que el tiempo se acerca, que estamos en la recta final, oh Señor, de tu regreso. Y nosotros, tus hijos, tenemos que estar preparados para recibirte. Ayúdanos a amarte cada día más, a desprendernos de las cosas de la tierra y abrazar más las cosas espirituales, porque lo necesitamos, oh Señor. Bendice a aquellos que hoy nos visitan. Padre amado, tú conoces la razón por la que están aquí, pero yo sé que no es casualidad, sino que están aquí con propósito tuyo, oh Señor. Y cualquiera que sea el propósito, yo oro para que tú bendigas sus vidas. Tú consueles, Señor, sus corazones, pero sobre todas las cosas que si no te conocen, ellos puedan mirarte a ti en esta historia y poder confiar también en el Dios al que nosotros le servimos. Bendice tu palabra, nos sometemos a tu autoridad y glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, dicen por ahí que realmente somos lo que hacemos cuando nadie nos ve. Realmente somos lo que hacemos cuando nadie nos ve. La historia de Daniel y sus amigos revela esta verdad. Jóvenes capturados en medio de una conquista, trasladado a un territorio desconocido, experimentando situaciones que nunca habían enfrentado, pero con una claridad sobre al Dios al cual ellos le habían creído. Cuando hablamos de compromiso, podríamos dividirlo en dos partes. Dos partes. Cuando estamos hablando de compromiso, yo puedo mirar dos cosas. Lo primero es la fidelidad de las cosas que hacemos. Y le podemos llamar a eso el compromiso con lo que yo contribuyo a la iglesia. Contribuir, aportar, es un tipo de compromiso. Cuando yo estoy haciendo algo para la obra, cuando me comprometo con un ministerio, cuando participo de la obra del Señor, yo tengo un compromiso con mi iglesia. Y la otra cara del compromiso tiene que ver con la fidelidad de lo que tú y yo somos. Una cosa es el compromiso que asumo para hacer las cosas y otra cosa es el compromiso de lo que realmente nosotros somos. Lo que hacemos y cómo lo hacemos revela el nivel de compromiso al que hemos llegado. Es decir, vamos mostrando en el tiempo cómo va esa transformación de la que Pablo hablaba a los romanos en relación al evangelio. Pablo requería de un cambio de mentalidad de la iglesia para poder ministrar en la iglesia como un solo cuerpo. Necesitamos una transformación de nuestra mente para poder contribuir con la iglesia. Pero aparte de contribuir con la iglesia, hay un compromiso que es de donde surge, que es la fuente de las cosas que hacemos y tiene que ver con el compromiso de lo que nosotros somos como creyentes. Por ejemplo, para tener más claridad de lo que estoy diciendo, voy a señalar algunos compromisos con los que ustedes y yo contribuimos a la iglesia. El compromiso de congregarnos. Cuando yo vengo los domingos a mi iglesia de manera fiel, yo estoy mostrando un compromiso que está contribuyendo al avance del evangelio, que está contribuyendo a la iglesia. ¿Ok? Esto es un compromiso y dice Hebreos 10, verso 23 al 25. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mantengámonos sin fluctuar.
El cristiano asume un compromiso de congregarse, de participar los domingos en un culto de adoración, porque es una manera de usted reflejar compromiso hacia Dios y compromiso hacia su iglesia. Y no es un tema de si usted falta a la iglesia o no, todos vamos a faltar a la iglesia en algún momento o por algunas razones. El compromiso aquí es, no se desaparezca un tiempo y vuelva a la iglesia, y se desaparezca otro tiempo y vuelva otra vez a la iglesia. No puede ser así. La palabra de Dios nos insta a congregarnos y no fluctuar como hijos de Dios. La idea aquí es ser fieles en nuestra asistencia para estimular, dice Hebreo, al amor, a las buenas obras, a exhortarnos, sobre todo cuando veamos que aquel día se acerca. ¿Por qué tengo que venir a la iglesia? Porque es una manera de yo contribuir al amor entre los hermanos, a las buenas obras y a la exhortación. Estar cerca, estar comprometido, desarrolla en nosotros amor, la capacidad de exhortarnos, la capacidad de servir, hacer buenas obras. Otro compromiso es el compromiso hacia los demás. Y los que hicimos el folleto de la nueva vida en Cristo, vimos una responsabilidad o varias responsabilidades, solamente voy a citar algunas, que tenemos como hermanos. Santiago dice que tenemos que orar los unos por los otros, Santiago 5:16. Gálatas 5:13 dice que tenemos que servirnos los unos a los otros. Hebreos 3:33 dice, exhortaos los unos a los otros. Juan 13:34-35 dice, amarnos los unos a los otros. Colosenses 1:28, amonestémonos los unos a los otros. Estos son parte o algunos de los compromisos que tenemos como iglesia. ¿Ok? Todas estas cosas yo contribuyo a la obra, yo aporto al ministerio, yo aporto a mi iglesia cuando hago estas cosas. Oro, sirvo, exhorto, amo, amonesto. Existe otro compromiso, el compromiso de ofrendar. Dice 1 Corintios, capítulo 16, verso 2. 1 Corintios. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana, el domingo, cada domingo, cada uno de ustedes aparte algo para el Señor conforme haya sido prosperado. Cuando vengan más bendiciones, ofrendamos más. Hay un compromiso delante de Dios de nosotros sostener la obra. Ofrendamos, hermanos, para suplir las necesidades de la obra y sostener el evangelio. Por eso ofrendamos. Ofrendamos porque la iglesia tiene necesidades. Oramos porque hay cosas que suplir, hay cosas que reparar. Hay cosas que sostener. Con nuestro dinero la iglesia permanece. Con nuestro dinero el evangelio continúa predicándose. No podemos transmitir por internet si no pagamos una cuenta de internet. No podemos tener reunión por Zoom si no pagamos una cuenta por Zoom. No podemos tener silla, no podemos tener el edificio pintado si no hay dinero. Tenemos muchas cosas pendientes que queremos tratar este año y queremos lograrlas, pero muchas de ellas tienen que ver con dinero. Y por eso la iglesia, los miembros de la iglesia se deben comprometer, apartar de manera constante algo para sostener la iglesia. Otro compromiso es el guardar la unidad, dice Efesios 4:3-6, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. La unidad sirve para el crecimiento y la fortaleza de la iglesia. A la medida que estamos en el mismo sentir, a la medida que estamos de acuerdo en las cosas que estamos haciendo, Dios bendice la iglesia, sostiene la iglesia y la fortalece. Y existe un gran compromiso también hacia ir y hacer discípulos. Y esa va a ser la enseñanza de la semana que viene, ser y hacer discípulos. Jesús, en su misión, lo primero que hizo fue reclutar hombres para enseñarles. Y luego que se fue, ordenó a estos hombres ir y hacer otros discípulos para que el evangelio continuara.
¿Cómo la iglesia se puede sostener en el tiempo si nosotros no estamos con una visión clara de lo que es la vida? De que necesitamos multiplicarnos, de que necesitamos enseñar a otros. ¿Por qué? Porque yo me puedo morir, yo me puedo enfermar, yo puedo caer en pecado. Hay muchísimas razones por las que usted y yo podemos salir del ministerio y la iglesia se puede ver afectada. La estrategia de Dios es que todo hijo de Dios se multiplique. Tenemos que ser buenos discípulos de Jesús, pero también tenemos que ocuparnos de enseñar a otros a hacer el ministerio. Es clave para que la iglesia se pueda sostener. Esos son algunos compromisos, hermanos, que Dios demanda de nosotros como sus hijos. Solo algunos. Son también las cosas que quizás más nos recuerdan desde el púlpito en nuestras iglesias. ¿Verdad? Es constante que el pastor esté diciendo, hay que servir, hay que orar, hay que ofrendar, hay que comprometerse, hay que ser discípulo. Son mensajes que son muy constantes desde el púlpito, donde se nos anima a asumir compromiso. Pero hoy yo quiero hablar de otro tipo de compromiso. Yo quiero hablar de la fuente del compromiso. Yo quiero hablar de dónde surgen estas cosas y la importancia que tiene para nosotros ocuparnos de ellas. Porque de ahí va a depender todo lo que nosotros hacemos. Esto determina la manera en que vamos realmente a contribuir en todas estas áreas. Así que hablemos del compromiso que marca la historia de Daniel y sus amigos. Ese compromiso que tiene que ver con lo intangible. El compromiso que tiene que ver con las cosas que no se ven. Porque a veces decimos, no, fulanito es un hombre comprometido. Fulanita es una mujer comprometida. Porque cumple, porque contribuye con las cosas que se le asignan. Porque cumple con las responsabilidades que nosotros le ponemos en sus manos. Esa persona está comprometida, sí. Es una evidencia de cuando estamos comprometidos con Dios, pero no necesariamente significa que nosotros estamos tratando o desarrollando un compromiso interno con nuestro Dios. Y ese compromiso interno, intangible, es el que sostiene los siervos y la vida de la iglesia. Porque hemos visto un sinnúmero de personas, yo he visto no sé cuántas generaciones de cristianos en esta iglesia comprometidos con las cosas que hacían, pero fallaron en el compromiso de su corazón. Fallaron en el compromiso intangible. ¿Y sabe cuándo usted y yo fallamos a lo que hacemos? Cuando descuidamos el compromiso de lo que somos. Así que primero tenemos que evaluar y ver cómo está nuestro compromiso personal para saber si lo que estamos haciendo va a perdurar. Porque créanme, hermanos, usted y yo vamos a estar sirviendo al Señor, vamos a contribuir al Señor dependiendo de cómo estamos nosotros como hijos de Dios. No solamente de lo que estamos dándole o haciendo al Señor. Siempre es sorprendente ver esta historia en dos vertientes. La manera en que Dios sostiene a estos muchachos, cómo lo protege, cómo lo defiende y la manera en que ellos responden en cada escenario. Cuando miramos la historia de Daniel y sus amigos, es sorprendente mirar cómo Dios cuidó de ellos. Pero también es sorprendente cómo ellos respondieron ante cada circunstancia. Así que yo quiero que veamos 3 compromisos que debemos cultivar como hijos de Dios en esta mañana. 3 compromisos que tenemos que cultivar, cuidar, proteger, hacer crecer como hijos de Dios. Y el primero se encuentra en el texto que leí de Daniel 1:8. El compromiso a nuestras convicciones. Leo nuevamente Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos
que no se le obligase a contaminarse. Y quiero poner un poquito el contexto. Tenemos aquí la conquista del rey Nabucodonosor sobre Jerusalén. Dice que la sitió, la conquistó, y cuando él conquista esta ciudad, ordena que del linaje de los príncipes traigan muchachos, dice el verso 4, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. El rey Nabucodonosor pide que traigan una representación de jóvenes adecuados, idóneos para estar en el palacio. El problema es que él ordena que estos jóvenes sean alimentados con la comida que se les sacrifica a los dioses, con la comida que el rey mismo presentaba a sus dioses. Él quería que ellos se alimentaran. Pero había un problema con esta orden del rey, y eran las convicciones de estos muchachos. Eran las cosas que ellos creían, eran las cosas que ya habían aprendido. Su fe, sus convicciones no le permitían a ellos tomar alimentos sacrificados a otros dioses. Así que con valentía, con el respeto que ameritaban esas autoridades en esos momentos, porque ellos eran ya ahí esclavos, conquistados, él les solicita un favor: que no se le obligase a comer de esa porción, y que le dieran en su lugar lechuga y agua. Oiga, qué menú. Fíjese lo que hace la cosmovisión de lo que una persona cree. Sus convicciones, su fe, no le permitía, no permitía tolerar alimentarse con algo que pudiera contaminar sus vidas. Y como sabemos, no era un tema físico, era un tema espiritual. El problema no era comerse el pollo, el mulo de cerdo. El problema era lo que el rey Nabucodonosor creía, lo que creían aquellos que ofrecían estos alimentos. Las convicciones, hermanos, son lo que nos muestran la claridad de las cosas que creemos. Daniel determinó en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Cuando yo tengo claridad de al Dios que le creo, cuando yo tengo claridad de las cosas que son la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios, difícilmente yo pueda actuar en contra de mis convicciones. Hace mucho que entendí que nosotros no hacemos nada, absolutamente nada, que no estemos convencidos o que lo aprobemos como bueno y válido. Aun cuando tú y yo desobedecemos, primero lo aprobamos como bueno. ¿Usted sabía esto? Que aun cuando usted peca contra Dios, usted aprueba ese pecado y consiente con él y está de acuerdo con él. Es así, hermanos. Satanás manipula el pecado y nosotros de alguna manera consentimos con ese pensamiento. Y por eso lo hacemos. Cuando Eva pecó, Satanás le dio una enseñanza, le mostró un mensaje, puso un pensamiento. Y ella probó que lo que Satanás le dijo era bueno y por eso ella tomó. Pero lo mismo sucede cuando a usted le dicen algo que usted no aprueba y que están en contra de sus convicciones o de sus valores. Es más, ni siquiera convicciones espirituales. A veces hay cosas que son de nuestra casa, de nuestros valores como familia. ¿Usted sabía esto? No robarás, quizás usted no lo aprendió en la iglesia. Quizás su papá lo agarró un día que usted se robó un chele o se comió la de vuelta y le dio una pela
y le dijo, eso es robar. Usted trabaja o lo pide. ¿No es así? Esa primera pela, porque usted se robó el chere, se robó los 5 pesos, no fue la iglesia que se la dieron, fue en su casa. Y ahí formaron en usted una convicción de lo que es el respeto hacia las cosas ajenas y lo que es ser honrado. Por lo tanto, cuando usted aprende ese principio, usted no actúa en contra de esa convicción. ¿Ok? Por esto es que si somos hijos de Dios y hemos creído en Dios y estamos convencidos de que Jesús es nuestro Salvador, nosotros vamos a actuar en consecuencia de esa convicción. Un hijo de Dios no puede estar convencido de que Dios es santo, de que Dios es su Salvador y andar de espalda a Él viviendo una vida ajena a ese Dios. No es coherente. Porque nosotros vamos a actuar basado en nuestras convicciones. En las cosas en que pecamos aún, en las cosas que fallamos a Dios aún, es porque no hemos logrado convencernos de que es pecado. Sabemos, yo puedo incluso saber que eso es pecado. Yo sé que es pecado, pero es que yo no puedo mirar la consecuencia, yo no puedo mirar realmente el impacto que tiene esa desobediencia en mi vida. Sí, yo sé que eso es pecado, pero es que yo soy débil y entonces, ya, ahí está la aprobación. La debilidad me hace pecar. No estoy convencido de que Cristo tiene victoria sobre esa vida, sobre esa victoria. Entonces yo tengo que decirme esta verdad y tengo que tratar de vivirla cada día en mi mente, porque primero tengo que vencer mi mente. ¿Ok? Todos estamos en ese proceso, luchando con nuestra mente, luchando con lo que conocemos. ¿Cómo logro en algún momento tener victoria en algunas áreas de mi vida? A la medida que me convenzo de la verdad de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Conoceréis la verdad. Me liberto del pecado cuando me convenzo. Mire, usted puede conocer, hay muchas cosas que conocemos y sabemos, créanme. Es más, hay cosas que la conocemos y cuando la cometemos queremos chocando con la pared y darnos ahí. Sabemos que están mal, pero la hacemos. Necesitamos aumentar la convicción. El compromiso a mis convicciones tiene que estar cada día subiendo. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Daniel y estos jóvenes estaban fuera de su país, estaban donde nadie lo veía, le estaban haciendo una oferta. Pero ellos tenían claridad de lo que creían. Y tenían claridad de las cosas que tenían que rechazar. Él propuso en su corazón porque conocía a Dios y propuso en su corazón porque sabía que eso estaba mal. Determinación, hermanos. Y decía al principio que daba gracias al Señor por sellar mi corazón con este versículo de primera entrada. Porque a los 13 años conocí que como joven yo podía ser un joven con compromiso hacia Dios. Que podía ser un joven determinante, contracultura, diferente. Hermanos, Nabucodonosor no buscó 4 judíos para esto. No eran 4. Nabucodonosor dijo, tráiganme muchachos. Y de todos estos judíos que quizás eligieron para Nabucodonosor, estos 4 dijeron, no nos vamos a contaminar. Habían otros judíos ahí que creían lo mismo que Daniel y sus amigos. Habían otros que creían en Jehová. Habían otros que sabían que no podían comer esos alimentos de otros dioses. Pero de este grupo solamente 4 dijeron, no nos vamos a contaminar. Asumieron el compromiso. Asumieron el compromiso de lo que creían. Daniel propuso en su corazón, determinó, se comprometió a sus valores, a sus convicciones, a pesar de estar lejos de su tierra, a pesar de que nadie le estaba mirando. Hermanos, la idea es mantenernos firmes a nuestras convicciones, aun cuando nadie nos ve. Aún no veamos tentados en una circunstancia. El compromiso a nuestras convicciones tiene que ver
con la capacidad que tenemos nosotros de hacerlo bien, sin importar dónde estamos, sin importar las circunstancias que nos rodean. Si logramos elevar en nuestra vida el nivel de compromiso a nuestras convicciones, no le vamos a fallar a Dios en nada de las cosas que contribuimos a Él. Le fallamos a Dios en las cosas que hacemos para Él, porque menguamos en nuestra fe, porque dejamos de alimentar nuestras convicciones, dejamos de fortalecer el concepto de lo que es servir, dejamos de fortalecer el concepto de lo que es orar por los otros, dejamos de un lado el concepto de lo que es la ofrenda para Dios y la importancia que tiene para la iglesia. Dejamos de hacer las cosas a la manera que Dios quiere porque no entendemos que las convicciones de nuestras vidas tienen que estar todos los días aumentándose. Le fallamos a nuestro Dios porque hay áreas en nuestras vidas a las cuales no le dedicamos el tiempo para subir el nivel de nuestra fe, de nuestras convicciones en esa área. Dios va a cambiarnos y transformarnos a la medida de que nos comprometamos con lo que creemos. Número 2, el compromiso a la obediencia. Daniel y sus amigos, luego de esto, sabemos cómo termina esta porción del capítulo 1, ¿verdad? Ellos son encarcelados, lo ponen a prueba por un tiempo, cuando salen comiendo lechuga y agua, están más fuertes que lo que estaban comiendo grasita. Se los traen al rey, el rey se sorprende, perfecto. El capítulo 2 revela entonces un sueño que tiene el rey, un sueño que lo turba, un sueño que lo preocupa. Está buscando en su reinado quién puede interpretar este sueño. La estatua, una estatua gigante, diferentes materiales, pero nadie puede interpretar este sueño. Así que Daniel, que ya había resuelto una situación similar a esa, es recomendado para interpretar el sueño del rey. Así que lo traen delante del rey y dice el capítulo 2, verso 38, solamente para poner en contexto el siguiente principio, verso 37 del capítulo 2. Tú, oh rey, eres rey de reyes. ¿Porque quién? Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. El rey Nabucodonosor nada más escuchó, tú eres la cabeza de oro. Todo lo otro se lo olvidó. Fíjense qué fue lo que Daniel interpretó al rey. Daniel está diciendo al rey, mira, Dios te ha dado todo lo que tú tienes. Tú eres rey porque Dios te ha dado el poder para hacer esto. Tú has conquistado porque Dios te ha entregado los reinos, las tierras, todo. Ha sido Jehová que te lo ha entregado. Ustedes ven por qué Nabucodonosor para comiendo hierba en el monte. Porque él no escuchó lo que Daniel interpretó. Daniel interpretó, recibe la honra y la gloria de Dios. Tú no eres nada. Pero tú representas esa cabeza de oro. ¿Qué hizo el rey? Ah, pues entonces vamos a hacer una estatua. No la cabeza, no, entero soy yo. Dice el capítulo 3, que el rey hizo una estatua, verso 1, capítulo 3, hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Hizo una estatua completa de él en oro, para que todo el mundo adorase su grandeza, para que todo el mundo pudiera ver quién era él como rey. Yo soy Nabucodonosor, el rey, yo soy el estatua, el oro, el poder, el señorío, la majestad es mía. Y ahora quiero que todos, cuando suene el arpa, la trompeta, se inclinen a adorar esa estatua. Así que, resumiendo rápido, de verso 1 al 7 tenemos la creación de la estatua.
de Nabucodonosor. Del verso 8 al 12 tenemos la acusación sobre la desobediencia entonces a la orden del rey. Usted sabe que nos falta un chismoso, ¿verdad? Eso es imposible. Entonces llegaron, mira, para allá hay unos muchachos que dicen que no van a adorar, que ellos no están en eso, que no van. Ellos no van a adorar. Dice verso 14 del capítulo 3, luego que mandan a buscar a Sadrat, Mesad, Abednego, a Daniel, le dicen, verso 14, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrat, Mesad y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado. ¿Es verdad esto? Ellos no se habían inclinado ni adorado a esta estatua. Sus convicciones no le permiten actuar en contra de ellos. ¿Ven lo que ven lo que le digo? Es difícil usted hacer algo de lo que usted no está convencido que es correcto. Si usted lo está haciendo es porque usted lo está aprobando de alguna manera. Satanás nos engaña a nosotros. Cuando fallamos a Dios, Satanás nos engaña. Lo aprobamos como bueno, ¡fua! Metemos la pata. Y usted puede darse cuenta porque hay convicciones en su vida y hay cosas en mi vida que nunca haríamos. Son convicciones tan fuertes, estamos tan claros de lo que es incorrecto o correcto en algunas áreas, que no hacemos nada en contra de esas cosas. Y esto ocurría con estos muchachos. Tenían tan claro el tema de quién era Dios que ellos no podían desobedecer lo que habían conocido de Dios. No solamente esto, sino que ellos tienen una amenaza de muerte. Dice el verso 15, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Mi hermano, circunstancias difíciles. Ustedes se dan cuenta que no hay excusa para desobedecer a Dios, ni para obedecer. No hay excusa. Dígame una situación que usted tenga por la cual usted no obedece a Dios que sea más difícil que morirse. Dígame una. Deme una razón. Pastor, mire, yo no puedo servir al Señor porque, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo van a matar. Estos jóvenes le acaban de dar una sentencia de muerte. O se inclinan, o desobedecen, o mueren. ¿Cuál es la excusa? ¿Qué mejor excusa que usted inclinarse a adorar el ídolo y cuando usted muera le diga al Señor, pero tú sabes, papá Dios, pero era matarme, ¿qué usted quería que yo hiciera? Si me iban a matar. Es una muy buena excusa delante de Dios, ¿verdad? El día que no pida cuenta. ¿Por qué tú no obedeciste? ¿O por qué me desobedeciste? Ah, porque me iban a matar. Cualquiera. Yo creo que es una buena razón para desobedecer a Dios. Voy a morir. Pero eso es cuando no hay un compromiso con la obediencia. Eso es cuando no hay claridad en nuestras convicciones. Eso es cuando no sabemos que morir en Cristo es ganancia. Y que la muerte no puede tocar nuestras vidas. Y que tenemos que estar dispuestos a morir por nuestra convicción, hermano. Porque esta vida usted se va de aquí, ahora o mañana, usted se va a morir.
Y es mejor morirse ahora en obediencia que morirse mañana en desobediencia. Pero yo tengo que tener claridad. Yo necesito saber, yo tengo que tener claridad de lo que creo. Daniel y sus amigos no están respondiendo de esta manera al rey porque sí, es porque tienen convicciones. Ellos están claros de las verdades de su Dios. En el verso 16 al 18 revela la clave de la obediencia y la fuente de las convicciones de estos muchachos. Ellos conocían a Dios. Ellos conocían, ellos tenían una relación tan estrecha, lo que habían experimentado como judíos en Jerusalén, era suficiente para ellos ser capaces de resistir cualquier circunstancia. Mire que dice el verso 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Muchachito malcriado. Oye, rey, no te voy a responder, ya tú sabes. No, me entiendo que lo hicieron con la humildad y el respeto que merecía el rey. Pero no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sencillo. En primer lugar, dicen ellos, al Dios que le servimos puede liberarnos de la muerte. Dice el verso 17, he aquí nuestro Dios. Su carta de presentación, su compromiso más alto en la vida era Dios. Rey, tú quieres que adoremos tu estatua, pero te presento a mi Dios. Rey, tú has dicho que nadie, que quién nos va a librar de la muerte y de tu mano, rey. Tú nos has dicho esto, tú dijiste, tú nos estás diciendo, tú nos estás amenazando que no hay Dios que pueda libertarnos de tu mano, rey. Que no hay Dios que pueda rescatarnos de la muerte, oh rey. Y como tú no conoces a ese Dios, y como tú no sabes quién es ese Dios, nosotros te lo vamos a presentar. He aquí nuestro Dios. He aquí lo que creemos. He aquí al Dios al que nosotros le servimos, oh rey. Y eso que tú acabas de decir, precisamente es lo que Él puede hacer. El Dios al que servimos puede libertarnos de la muerte. Yo le aseguro que estos jóvenes ya habían escuchado cómo Dios libertó a su pueblo 1,000 veces de la muerte. Cómo Dios libertó a sus reyes. Cómo Dios peleaba por ellos. Cómo Dios no necesitaba ni siquiera usar muchas veces a un hombre para vencer. Estos jóvenes estaban inundados de la historia de los judíos y del pueblo de Dios. Tenían tanta información verdadera en su cabeza, tenían tantas verdades, habían leído tanto sobre su Dios, que era ahora muy difícil tener miedo. Muy difícil tenerle miedo a alguien. Porque de la muerte ya Dios había mostrado su poder. ¿Usted ve por qué usted no debe tener miedo a nada? Ni siquiera a morir. Ahora con los temblores de tierra, damos todo el mundo con una patillita. Tembló anoche, yo no lo sentí, gracias al Señor. Pero mire, hermano, duerme en paz. No venda su apartamento porque está temblando la tierra. Tranquila. Tranquila.
Pero es importante cambiar la cosmovisión de la vida. ¿Qué tenemos que aprender nosotros? Lo que acabo de decir, el morir en Cristo es ganancia. Pablo lo dijo. ¿Dónde está tu muerte, oh aguijón? Tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Vencido, ha sido. Si usted no tiene eso en su mente, usted va a andar atemorizado de todo. Mire, tranquilo. Me detectaron un tumor, un cáncer. Tranquilo. Usted tiene vida eterna. ¿Usted no cree eso? Hermano, eso es convicción. No es saberlo. Ah, sí, tengo vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Eterno. Eterno. Significa que yo puedo partir hoy de este mundo y no he muerto. Ya los cristianos pasamos de muerte a vida. ¿Qué fue lo que Cristo hizo cuando usted creyó? De las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Eso fue lo que transcurrió espiritualmente para nosotros. Pero si yo no entiendo esto, si no lo creo, si no me lo... Tiene que decírselo, hermano. A veces esas verdades que son fuertes, hay que repetírselas, hasta que sea una verdad en tu vida. Hasta que vivas sin miedo. Tú tienes miedo a la muerte. Hay cristianos que tienen miedo a la muerte. Hay cristianos que van donde un psicólogo, donde una consejería, porque tienen miedo a la muerte. ¿Pero sabe por qué le tienen miedo a la muerte? Porque no es una convicción en su vida. Y las convicciones vienen por el oír, dice la palabra. La fe es por el oír la palabra de Dios. Por eso le digo, tenemos que incrementar el compromiso hacia nuestras convicciones. Y cada uno de nosotros tiene que aprender cosas diferentes. O sea, a todos nos dieron un examen diferente. Quizá yo no le tengo miedo a la muerte, pero quizá usted sí le tiene miedo a la muerte. Entonces usted tiene que trabajar la muerte. Pero quizá yo le tengo miedo a la mentira, o soy un mentiroso y tengo que trabajar el tema de la verdad. Entonces, cada uno tiene que trabajar sus necesidades con Dios, elevando el nivel de compromiso. Sadrach, Mesach, Abednego no iban a renunciar a Dios y a obedecer a su Dios. Su compromiso era hacia Dios, no era hacia el rey. El Dios que servimos, dijeron ellos, puede liberarnos del hombre. Dice el verso 17, que Dios, al Dios al que ellos le servían, podía liberarlos del horno de fuego ardiendo. Y dice, y de tu mano, oh rey, nos librará. Temor al hombre, temor al que dirán, temor a lo que van a pensar de mí. Ay, ¿qué van a pensar la gente aquí en Babilonia de nosotros? Que somos los únicos. Mira, todo el mundo se inclina ante la estatua. Y nosotros cuatro, nosotros tres, de rebeldes. Ay, ¿qué va a pensar la gente de mí? Tu compromiso es con Dios, no con los hombres. El que piense de ti como cristiano no debe preocuparte. Tu única preocupación es si estás obedeciendo. Las opiniones del rey, lo que el rey le dijo, para ellos no tenía valor, porque ellos creían y sabían al Dios a que le servían. El Dios al que le servimos puede liberarnos del hombre. Y por último, el Dios que le servimos, dice, es celoso. No podemos obedecer a nada ni a nadie más, hermanos, que no sea nuestro Dios. Dice el verso 18, y si no sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, hay un pacto con nuestro Dios cuando nos salvó. Hay un compromiso que tiene que ver con nosotros y Dios, que tiene que ver con esa relación de nosotros. Si vamos a obedecer y nos vamos a comprometer, si vamos a adorar, tiene que ser exclusivamente a nuestro Dios. Ellos no podían adorar a otros dioses ni la estatua, porque ellos solamente van a servir a un Dios, a su Dios. Pero esa estatua y esos dioses hoy en día están representados en otras cosas.
Y nosotros nos estamos inclinando ante un sistema que nos está haciendo perder la adoración verdadera a nuestro Dios. ¿Usted sabía esto? Usted sabe que en el mundo que nosotros estamos está diseñado para que le adoremos. Que todas las cosas que nosotros perseguimos en esta tierra se pueden convertir en ídolos. Todas las cosas. Tu familia se puede convertir en un ídolo. Hay personas que se rinden, que se postran ante sus familias por encima de la obediencia a Dios. Su familia está por encima de tomar decisiones de obediencia por Dios. Y por esto es que el precio del discipulado es pesado. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: el que no está dispuesto a dejar padre y madre por mí, no puede ser mi discípulo. No porque no amen a su familia, es porque hay muchas veces que hay que poner a la familia incluso ahí para obedecer a Dios. Ese es un precio. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una relación con Dios y conozco a Dios, entonces mi compromiso principal es a la obediencia a Dios. Hay un precio, hermano, que pagar por la obediencia. Hay ídolos, nuestro trabajo se convierten en ídolos, estatuas que adoramos, donde nuestros corazones están. El dinero, las posesiones, tener cosas y más cosas. Dedicándole nuestro esfuerzo, toda nuestra energía a adquirir posesiones en la tierra. Las riquezas, dice Dios en su palabra, son un Dios, y dice que se colocan en el corazón del hombre. Y dice que no podemos servir a dos dioses, a dos señores, dice Jesús, refiriéndose a la riqueza. No podemos servir a las riquezas y a Dios, porque vas a amar a uno y vas a rechazar al otro. Hoy en día no tenemos la estatua del rey Nabucodonosor. Hoy no tenemos una estatua de tantos codos por tantos codos visible en oro. Hoy tenemos otros dioses, los cuales tenemos que identificar en nuestros corazones para saber si nos estamos inclinando a ellos. Si le estamos dando adoración, si le estamos dando el privilegio, la primicia en nuestras vidas. Y si no sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, si estamos hablando de compromiso, tenemos que irnos a la raíz de todo esto. La raíz de las cosas que hacemos dependen de estas tres cosas: de nuestras convicciones en relación a lo que creemos de nuestro Dios, depende de la obediencia, de las decisiones que estamos tomando en nuestras vidas. ¿Cuáles son las decisiones que estamos tomando en nuestras vidas? Y en tercer lugar, tiene que ver con el compromiso personal y directo hacia nuestro Dios. Que Dios nos ayude, que su misericordia nos acompañe y que nosotros podamos escuchar hoy su